Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Hemos estado aprendiendo sobre los cristianos inmaduros, ¿no? Sobre lo que es ser un cristiano inmaduro. Creo que todos sabemos lo que es madurez y lo que es inmadurez, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con ese tema. Lo último que vimos el día martes aprendíamos que los que vienen a Cristo, los recién convertidos, son niños. La Biblia dice que son niños en Cristo. Y la Biblia toma el ejemplo o la analogía de un bebé. Un bebé, pues es un bebé, es un niño, no es maduro. Un niño, conforme va creciendo, va madurando. Pero mientras es niño, es inmaduro, es irresponsable, ¿verdad? No tiene responsabilidades. Pero conforme van creciendo o vamos creciendo, vamos adquiriendo responsabilidades. Y las responsabilidades hacen que nosotros maduremos. Pero el problema sería que cuando no tenemos responsabilidades, entonces no maduramos. Entonces podemos conocer de la palabra de Dios, podemos ser cristianos o de cualquier creencia y no madurar, no ser maduros. Podemos incluso tener conocimiento de la palabra de Dios y aún con ese conocimiento no tener madurez. Y la madurez es lo que nos va a llevar a permanecer o a perseverar en la palabra de Dios. La inmadurez nos lleva a rechazar el mensaje de Jesús. Nos lleva a rechazar el mensaje de la palabra de Dios. La inmadurez nos lleva a no querer acercarnos a Dios, ¿no? A que se nos haga muy gravoso la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia nos enseña la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Ahora, Dios no nos dejó instrucciones, Jesús no nos dejó mandamientos para hacernos la vida pesada o para estarnos molestando, ¿no? Sino Él nos dejó su palabra para que a través de esa palabra, de ese mensaje, nosotros tengamos vida y nosotros podamos permanecer en Él y poder tener el regalo de la salvación. Entonces nosotros necesitamos madurar para poder tener esa palabra. Entonces, repito, niños son aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Niños son aquellos que apenas están viniendo al conocimiento de Dios y van a tener actitudes como las de un niño. En eso fue donde nos quedamos. Entonces, ser niño no está mal cuando eres niño. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Fue la cita que nos quedamos ese día. Cuando yo era niño hablaba. Ajá, ¿cómo? Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui un hombre dejé lo que era de niño. Ahí dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y aprendíamos que los niños por naturaleza son envidiosos, ¿no? No les gusta prestar sus juguetes, no les gusta porque son ¿qué? Son niños, o sea, están aprendiendo. Pero a veces nosotros como ya adultos o mayores, o como quienes conocemos de la palabra de Dios, nos comportamos como un niño, ¿no? Eso habla de una falta de ¿qué? De madurez. Habla de que somos inmaduros y como cristianos, de la misma manera, actuamos a veces con mucha inmadurez. No maduramos, no crecemos en la palabra de Dios. Y entonces te repito, no está mal ser un niño espiritual. O sea, no está mal ser un niño espiritual cuando somos niños espirituales. Pero no nos podemos quedar como niños espirituales todo el tiempo.
tenemos que ¿qué? Madurar. Que madurar, tenemos que crecer. En esa misma carta, en el capítulo 14, verso 20, en el capítulo 14, verso 20 dice: hermanos, no seáis niños, ¿en qué? En el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces eso es bien importante, que nosotros tenemos que aprender a ser ¿qué? Maduros en el modo de pensar, ya no ser niño. Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos guía a esa verdad, es la que nos enseña eso que nosotros tenemos que hacer, porque siempre va a haber actitudes de alguien inmaduro, de alguien al que no se le puede delegar, al que no se le puede confiar algo. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo largo de la vida cristiana de cada quien, cuando nosotros venimos a Cristo, le recibimos, venimos a la salvación, comenzamos a escuchar de la palabra de Dios, comenzamos a aprender, nuestra vida comienza a madurar. Pero hay algunos de nosotros que, aunque tengamos ya algún tiempo, no logramos madurar. Ahora, ese es un riesgo, ese es un grave peligro. Puede ser que nosotros no lleguemos a la madurez que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque si no maduramos, si no llegamos a crecer más allá de lo que debemos de crecer como cristianos y como hijos de Dios, entonces vamos a entrar en dificultades en las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, como padres, como hijos, como trabajadores, como empresarios, como empleados, como estudiantes, en todas las áreas. En todas las áreas vamos a tener actitudes, ¿no? Características que van a definir qué tanto nosotros hemos madurado o qué tanto nosotros vivimos en la inmadurez. Las actitudes son las que demuestran eso. Entonces, no es maduro aquel que ya ha vivido muchos años, sino maduro es aquel que tiene una actitud correcta ante las circunstancias actuales o presentes que esté viviendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces no es el tamaño, no es la edad, no es tampoco la experiencia, sino la actitud que yo tomo ante tal circunstancia o ante tal compromiso de responsabilidad que tengo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando somos inmaduros, el enemigo aprovecha esa inmadurez y nos lleva a la irresponsabilidad. Entonces, todo se nos viene abajo, todo termina por acabarse, todo termina por no ser bueno, y cuando nos damos cuenta ya nos metimos en problemas de todo tipo, familiares, emocionales, económicos, de todas áreas, por resultado de nuestra inmadurez. Entonces Dios está diciendo a través de su palabra: cuando era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, pero ya crecí, ya dejé de ser niño. Entonces ya no, por ejemplo, a un niño, los niños que entran al kinder, ¿no? Y aún hasta los que van a la primaria, todavía hay que hablarles para que se levanten para llevarlos a la escuela, ¿no? Porque por ellos mismos, no. O sea, no es el que se va a levantar, ¿no? Para arreglarse y ya me voy porque tengo que llegar a la escuela. No, hay que hablarles, ¿no? Hay que levantarlos, algunos hay que vestirlos. ¿Para qué? Pero imagínense ese niño de kinder o de primaria, imagínense el de la universidad, que todavía hay que hacer lo mismo, ¿no? Ya no, ¿verdad? O el de la secundaria o el de la preparatoria, ¿verdad que ya no? O sea, ya sería mucha inmadurez. O sea, ya sería mucha inmadurez, ¿no? El estar levantando a alguien de primero de secundaria o de segundo de secundaria y decirle: ya párate porque tienes que irte a la escuela. Estaríamos como padres fomentándoles más la inmadurez en lugar de hacerlos responsables y maduros. ¿Sí me estoy explicando el ejemplo? ¿No? Entonces, como los cristianos o en la iglesia es exactamente lo mismo. Y cuando los líderes espirituales, entiéndase pastores o maestros de las congregaciones, fomentan la inmadurez
entonces, ¿no? El resultado final catastrófico que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Y que ha sido nuestro error como pastores o como maestros, ¿no? El fomentar la inmadurez en las congregaciones cristianas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo llevo a mi hijo a la escuela, ¿no? Mi hijo entra a las 8 de la mañana. A las 8, bueno, en el reglamento que nosotros firmamos, la hora de entrada es 7:50, más 10 minutos de tolerancia, que son las 8. Entonces a las 8 están cerrando el portón. Si yo llego 8:05, ya no lo dejan entrar. La pregunta sería, ¿por qué la institución, que es la escuela, por qué ya no los deja entrar a los niños? ¿Por qué? Porque estarías dando tolerancia, ¿no? O sea, como usted No, dice. por la irresponsabilidad. Para no generarles, ¿qué? Irresponsabilidad, porque tienen que llegar, ¿a qué horas? El horario. 7:50. Exactamente, ¿no? ¿Sí explico? ¿No? Entonces, las escuelas son instituciones, ¿verdad que sí? Y hemos aprendido que Dios es un Dios institucional, o sea, Él trabaja a través de las instituciones. La primera institución constituida por Dios fue la familia. Entonces, Dios comenzó a trabajar a través de una institución. Esa institución se llama familia. Y así todas las instituciones son las maneras o las formas en que Dios trabaja para formarnos a nosotros. Entonces, así como en la escuela, imagínense la hora de reunión, ¿no? Por ejemplo, en este lugar la hora de reunión, ¿a qué horas es? A las 2. A las 2. ¿A qué horas tenemos que llegar? 10 para las 2. O sea, un ejemplo, ¿no? Pero si llegamos 2:30, 2:20, 2:40, ¿somos qué? Responsables. Por eso pasa en todas las congregaciones, ¿no? En todas, y eso es lamentable. Y es ¿por qué? Porque el resultado, escuchen esto, el resultado de la inmadurez y de la irresponsabilidad va a ser la pobreza y la escasez. Tú entras a un trabajo, ¿no? Entras a un trabajo. ¿Qué pasa si tú llegas tarde al trabajo? Y como resultado de llegar tarde, te corren. ¿Y qué pasa si te corren? Acabamos sin trabajo. ¿Verdad que sí? Es simple. O sea, no es tan... El fruto de la inmadurez es la pobreza y la escasez. Ahora, en México, ¿no? En México, a lo largo de la historia de México, la cultura de México es una cultura de inmadurez y de irresponsabilidad. Porque siempre llegamos tarde a todos lados. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Ya es un hábito. Ya es un eso, ya se convirtió en un hábito. Entonces, estoy hablando de una característica de la inmadurez, es la impuntualidad. Como estudiantes no podemos ser impuntuales porque vamos a tener un resultado. Como trabajadores de algún lugar no podemos llegar tarde porque vamos a tener un resultado. Y siempre van a ser negativos y malos. Entonces, de repente, como cristianos, cuando tenemos malos resultados, muchas veces le preguntamos a Dios por qué o a nosotros mismos. Y la respuesta es sencilla, ¿no? La respuesta es que quizás estamos teniendo, sin darnos cuenta, inmadurez. O caímos en la inmadurez. Entonces la inmadurez trae como resultado pobreza y escasez. Ese es el resultado de la inmadurez. Entonces alguien inmaduro va a vivir así, no porque Dios quiera que viva así, sino porque esa persona quiere que vivir así. ¿Te estoy explicando? Entonces el consejo de la palabra de Dios es que maduremos, que entendamos que madurar es necesario. Tenemos que crecer. Ahora, ciertamente en ese transcurso de la vida en el que estamos aprendiendo nos vamos a equivocar, la vamos a regar, y aún
quienes creamos que estamos maduros en alguna forma, nos la vamos a regar, ¿sí? Pero el problema no es regarla, sino el problema es seguirla regando en la misma situación. ¿Sí me estoy explicando? ¿No? O sea, ese es el problema, ¿no? Es que no aprendemos de las circunstancias, no aprendemos de los malos resultados y no aprendemos porque seguimos siendo inmaduros. Seguimos siendo inmaduros. Ahora, el consejo de la palabra de Dios en 1 Corintios 14:20 es: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, dice, ¿en qué? En el modo de En el pensar. modo de pensar. Entonces nosotros tenemos que madurar, porque si no maduramos, entonces nos va a ir mal. Nos va a ir mal. A lo largo a lo mejor, no sé cómo cada uno de ustedes haya venido hoy acá, a este lugar, cuáles sean las broncas que traes, cuáles sean los problemas que traes, cuáles sean las situaciones que estén acongojando tu corazón, tus pensamientos. Quizás tengas problemas familiares, quizás tengas problemas económicos, quizás tengas problemas de salud, quizás estés enfermo o enferma, quizás tengas problemas emocionales o sentimentales. No importa qué problema tengas, Dios nos puede ayudar, pero algo que Dios quiere no tan solo es darnos la suave hoy, ¿no? Y que nos alivianemos hoy, no, sino lo que Dios quiere es de que permanentemente nosotros vivamos mejor y vivamos bien. Entonces, por eso es que el consejo de Él, de Dios, el día de hoy es: madura. Tenemos que madurar. Ahora, si he sido inmaduro, está bien, ¿no? Tengo que reconocer, he sido inmaduro, he sido irresponsable, pero ya no quiero serlo, ¿sí? O sea, Dios, no es que Dios nos castigue por eso, simplemente hay un resultado de la inmadurez, ¿no? O sea, no es que, pues, es que Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando, Dios no me está castigando. Estoy viviendo las consecuencias de mi inmadurez, simplemente, ¿no? Pero sí Dios me puede ayudar hoy. Y yo puedo venir a Él y Él me puede perdonar y me puede enseñar y ayudar a madurar, para que en esta vida que es difícil, ¿no? Porque quien diga que la vida es fácil, pues sabe, ¿no? Sea humano. Pero esta vida es difícil, esta vida es dura, es complicada, esta vida es... Y si no tenemos a Cristo, si no tenemos a Dios, imagínense, si así, teniéndolo, tenemos actitudes de inmadurez, imagínense no teniéndolo a Él. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros maduremos, vayamos a la perfección. Eso dice la Biblia, ¿sí? Que seamos perfeccionados al grado de ser conformados a su imagen. Romanos capítulo 8, verso 28, eso dice, que el plan de Dios, el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros seamos perfeccionados a la imagen de Cristo, que seamos igual a Él, parecidos a Él. Y una de las características de esa perfección es la madurez. Es la madurez. Es la madurez. Entonces, Él quiere llevarnos a esa perfección. Él quiere llevarnos a que maduremos realmente. Vamos a regresar a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Al capítulo 3. ¿Está ahí? ¿Dónde está? Verso 4, esa es la cita base desde la que empezamos el día domingo. Entonces estamos estudiando este tema desde el día domingo, el día martes y hoy. Vamos a tratar de terminarlo hoy.
Dice el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois Carnal. carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Cómo dice? Dice, por los cuales habéis ¿qué? Creído. Luego dice el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero miren lo que dice, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Lo da el Señor, lo da Dios. El crecimiento lo da ¿quién? Dios. El crecimiento lo da Dios. Alguien maduro, un cristiano maduro, una persona madura, un cristiano maduro, practica el amor. No tan solo cree en el amor, practica el amor. Busca el relacionarse con los demás, con otros, el llevarse bien con los demás, el estar en paz con todos. El mismo apóstol Pablo dice, procurad la paz en tanto te sea posible con, ¿cuántos? Todos. Con todos. Pero ¿qué hace el niño cuando no le cae bien el otro niño? Ahí se están peleando. Le pelea, le saca la lengua, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque es que, niño, a veces somos parecidos, aún ya siendo grandes. Y eso está mal, eso es incorrecto. Dios quiere que practiquemos el amor, ¿sí? Miren, los niños les gusta estar en desacuerdo. Ustedes ven a un grupo de niños jugar a lo que sea y siempre se están peleando, siempre están en desacuerdo. Que porque el otro quiere ser el policía y que porque el otro quiere ser el ladrón y que porque el otro quiere contar y el otro se quiere esconder. Y siempre están ¿en qué? En desacuerdo. A los niños les gusta estar en desacuerdo, ¿no? Los niños les gusta estar en desacuerdo, a los niños les gusta discutir, a los niños les gusta identificarse con los héroes, ¿verdad? De las películas y de las caricaturas. Yo soy Iron Man, ¿no? Yo soy Pantera Negra. Yo soy ¿verdad que sí? Eso, a los niños les gusta identificarse, ¿no? El ejemplo que estamos viendo en 1 Corintios 3 era el mismo de niños espirituales, porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? Tenían sus héroes, estaban haciendo lo mismo y estaban provocando problemas. Estaban provocando problemas. En las escuelas los niños muchas veces dicen, mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá gana más dinero que el tuyo, mi papá es mejor que el tuyo, y lo mismo sucede en la iglesia cristiana en el mundo. Mi pastor es mejor que aquel pastor de allá, ¿no? No, mi pastor es esto, mi pastor es el otro. Exactamente el mismo problema que pasaba en Corintios sucede hoy en día en nuestro tiempo. Comenzamos a comportarnos de maneras incorrectas conforme a la carne, conforme a la inmadurez, de una manera irresponsable, de una manera irresponsable. Y eso es algo que Dios no quiere, es algo que Dios no quiere. Él quiere que nosotros nos identifiquemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros. Eso hace a alguien maduro. Termino con esto. ¿Sabes cuál es el resultado y la bendición de eso? Es lo contrario a pobreza y escasez. ¿Qué es lo contrario a pobreza? Riqueza. ¿Y escasez? Abundancia. Y cuando la Biblia habla de riquezas, no está hablando de millones de pesos, sino está hablando de que puedas tener paz con tu familia. Hay quienes no pueden tener paz con su familia. ¿Conoces a alguien? No, pues no. Siempre están en conflicto, siempre hay Ajá. problemas. No. Hay quienes no pueden tener incluso a veces lo necesario. Si comenzamos a madurar, el resultado de la madurez es
riqueza y Abundancia. abundancia. Lo contrario a pobreza y escasez. Entonces la inmadurez me lleva a la pobreza y a la escasez, y la madurez me lleva a la riqueza y a la abundancia. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él anhela para nosotros. Él no quiere que nosotros estemos mal. Él no quiere ver familias destruidas. Él no quiere ver situaciones difíciles en las familias. Él no quiere, para eso no murió Él. Él murió para que tengamos vida, y una vida en abundancia. Eso es lo que Él quiere. Pero para que esa vida abundante pueda estar en nosotros, necesitamos madurar. Y necesitamos tener responsabilidad, porque la responsabilidad es lo que me llevará a la madurez. La responsabilidad. Así que yo te invito el día de hoy a que analices esto, lo pienses, lo medites y digas, si es tu caso, digas, yo creo que yo necesito madurar. Creo que necesito crecer. Creo que necesito dejar la irresponsabilidad a un lado que he tenido durante mi vida y comenzar a ser responsable. Y eso va a traer a tu vida abundancia y riqueza, bendición, bienestar. No tan solo para ti, sino para los tuyos, para tu entorno y para tu porvenir, para tu futuro. Ese es el plan de Dios, el deseo de Dios para todos nosotros. Amén. 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 Ponte de pie, te invito a que te pongas de pie y le damos gracias a Dios.